Muy buenos días nuevamente, hermanos queridos. Hoy queremos hablar acerca de juramento, lealtad, nuestro tema para hoy, cómo esta crisis nos enfoca en la misión. Es un poco de lo que hoy vamos a estar hablando. Y mientras leemos el pasaje que está ahí en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mientras uno piensa en este pasaje bíblico y siente lo que está sucediendo en el mundo entero, muy especialmente en los Estados Unidos, en donde en este momento están en medio de una gran crisis política, una gran crisis con la sociedad, por la muerte de un hombre que fue muerto de apellido Floyd. Él fue muerto por un policía, entonces la gente se reaccionó contra las autoridades, y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que diga la Biblia esto que dice acá? Sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido puestas. Y es interesante, hermanos, que Dios, el método de la autoridad, la manera de la autoridad, los gobiernos fueron puestos por Dios. Pero esto no indica que Él sea el responsable de lo que la gente en su tiranía hace. Dios hace los gobiernos, hace todo ese tipo de cosas, pero lo que la gente en su tiranía hace, de eso Dios no es responsable. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de cómo esta misión que tiene el cristiano en medio de que tiene que obedecer a las autoridades, cómo esta misión, en vez de debilitarnos, en vez de ser debilitada, es fortalecida la misión del creyente. Hace muchos años iba a llevar el mensaje del Evangelio en Asunción, en la Plaza Uruguaya, y en el centro era un centro donde había mucha gente, porque en ese entonces todavía era la terminal de ómnibus de Asunción, y además había todavía el tren que salía muy de vez en cuando, pero había. Entonces, fuimos y predicábamos el Evangelio. Una vez fuimos rodeados por la policía, y entonces en ese instante la policía nos dijo con qué autorización nosotros estábamos hablando ahí en ese lugar, ¿verdad? Y bueno, nosotros le dijimos que la autorización nuestra es la autorización del que está arriba. Ellos pensaron, era la época de la dictadura, que el que estaba arriba era el presidente de la República, pero en realidad nosotros nos referíamos a nuestro Dios, ¿verdad? Es una de las anécdotas que contamos, ¿verdad?, acerca de esto. Y más personas se acercaron, incluso autoridades de la iglesia tradicional, de la iglesia paraguaya, que sabemos que ellos se oponen al evangelio muchas veces. Nos pidieron que dejemos hablar y nos amenazaron, pero tampoco eso fue necesario, no fue, eso fue, digamos, suficiente para callar nuestros labios acerca de la misión que tenemos nosotros, que es el llevar el mensaje de Cristo Jesús a más personas. Y hoy, vos que me estás escuchando, vos que estás viendo esto, quiero decirte que Cristo en tu corazón puede hacer un cambio completo en tu vida. Si ya probaste con todo y realmente no te funcionó, la única fórmula que no tiene posibilidad de que no funcione es la de Cristo. Cristo en tu vida es una diferencia realmente. Te da alegría, te da paz, te da gozo y te llena de todos los galardones que Dios tiene preparado para tu vida. Te llena de promesas, te llena de un futuro auspicioso, maravilloso, y es lo que Dios te está ofreciendo en el día de hoy. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos viendo la respuesta del creyente, que el creyente debe tener para con el gobierno. Y vimos uno de los pasajes que está en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres
Y luego incluye, mira lo que dice la Biblia, por los reyes o gobernantes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y hermanos, un tiempo atrás, 9 de la mañana, estuvimos orando con los compañeros de oración por nuestro gobierno, por nuestro país. Hay muchas cosas que son lamentables de lo que está sucediendo. Si vos estás al tanto de lo que sucede, vas a coincidir conmigo, que se robe en medio de la pandemia, todo ese tipo de cosas. Definitivamente no estamos de acuerdo, pero oramos para que Dios haga que caigan las personas que están robando, que se caiga aquellas personas que están apaleando o están dejando que sucedan las cosas que están mal. Y entonces oramos al Señor y Dios va a contestarnos, estamos seguros de esto. Estoy convencido que nuestro problema no es que no comprendamos este pasaje que acabamos de leer, sino que no queremos obedecerlo. Ya sé que no es fácil, ¿verdad? Pensando en los casos que está sucediendo en los Estados Unidos, haberle matado, asfixiado a un pobre, una pobre persona, no era una buena, capaz persona humanamente, pero no es razón para asfixiarlo. Imagínate ahí en medio de la calle, ¿verdad? Así que no es fácil obedecer. Pero no hay excusa, hermanos. No hay excusa para no obedecer la palabra de Dios. Por más que nuestros gobernantes estén robando, nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Y de la misma manera que no es fácil que una mujer, por ejemplo, que está casada con un hombre que es incrédulo, que no es creyente, Pablo le exhorta en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, de que sea ganado este hombre sin palabras, como por la actitud y por el corazón de aquella mujer. Se han ganado sin palabras, dice la palabra del Señor. Así que es difícil, yo sé, es difícil porque a veces está fuera de nuestra lógica humana. El ganar para Cristo a un marido incrédulo, por ejemplo, sin tener que ponerle folletos, tener que ponerle la radio para que escuche la radio y vos estás haciendo la fuerza sin palabras, dice la palabra de Dios. Así que lo que vos tenés que hacer es orar por él y lo que vos tenés que hacer es hacer que él vea en vos la diferencia. Eso va para aquellas esposas que me están escuchando y que están pasando por momentos muy difíciles y que quieren que haya un cambio en su hogar, pero su marido no quiere escuchar al Señor, ¿verdad? ¿Y cómo lo pueden ganar? La Biblia dice sin palabras, o sea, tiene que ser tu actitud, tiene que ser tu comportamiento y tiene que ver Él a Cristo en tu vida para que de esa manera Él crea en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces es mejor cumplir con lo que dice el Señor en su palabra. Dios nos hace capaz a una lógica invertida muchas veces, pero es la verdad. La semana pasada entonces estuvimos hablando acerca del origen de los gobiernos, estuvimos hablando de la obligación del creyente para con el gobierno y también estuvimos hablando de la operación del gobierno. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4, quisiera leerles todo. Decía ya el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, miren lo que dice la Biblia, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, dice el versículo, acarrean condenación para sí mismos. Esto es muy duro, Dice después, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y entonces te hace una pregunta. ¿Quieres pues no tener miedo, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
Este es un poquitito lo que dice la palabra del Señor. Y aquí vienen los principios de conducta que uno tiene que tener. La semana pasada vimos 5 principios de conducta que tenemos que tener y vamos a cambiar a nuestro siguiente diapositiva los primeros principios de conducta que dice la palabra de Dios que tenemos que tener. Pero voy a recordarles solo 4, para no alargar un poco esta introducción. En primer lugar, 4 principios de conducta que tenemos que tener para con el gobierno. En primer lugar, el creyente debe obedecer cada ordenanza del gobierno, siempre y cuando, escuchen siempre y cuando no se requiera abandonar su conciencia, su adoración a Dios o su obediencia a las escrituras. Entonces, uno, siempre y cuando no requiera ese tipo de cosas, entonces uno tiene que obedecer a las autoridades. Y han pasado muchos casos. Uno recuerda la historia de Daniel, que él rehusó comer la comida del rey, por más que era una orden que coma la comida del rey. También sus amigos, los 3 amigos, rehusaron adorar a Dios y fueron lanzados a un pozo de fuego. Y así vamos a recordar varios que se opusieron a la autoridad y que, entre paréntesis, fueron rescatados por Dios. Así que el primer punto es que el creyente debe obedecer cada ordenanza del gobierno, siempre y cuando no requiera abandonar su conciencia, su adoración a Dios o su obediencia a las escrituras. Esto era una cosa muy dura para la época en que se escribe las escrituras del libro de Romanos, porque Roma violaban todas las leyes, violaban todas las leyes de Dios. Y algunos pensarían que el creyente debería ser una parte de una nueva raza o un nuevo reino para poder salir de lo que estaban haciendo ahí. Y además, el creyente debería rehusarse a obedecer y hasta de participar en la cultura que tenían los romanos en aquella época. La Biblia dice exactamente lo contrario. Más bien, la Biblia dice que el creyente debe pagar sus impuestos, debe proveer honor cuando se requiera. Por ejemplo, algunos de nosotros juramos a la bandera, juramos a la patria. Yo fui al cuartel, estuve en el CIMEFOR. Me encuentro cada tanto con algunos camaradas que sufrimos durante 3 años ahí. No es gran cosa, dicen algunos que ya pasaban por la carrera militar, dicen lo que ustedes pasaron no es nada. Pero igual es un tiempo en que uno pasaba momentos difíciles, muchas injusticias, muchas cosas que estaban mal, pero uno tenía que estar firme y saludar con buena cara, con buen rostro. No podía estar de mal humor, así que eso era así, y tenía que ser agradecido por todo. Así que lo que Dios nos pide es que nosotros cumplamos las leyes humanas, lo que Dios nos pide es que nos sometamos a la autoridad, siempre y cuando no demande violar los mandatos de Dios. Daniel, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Daniel, el libro de Daniel, lo pueden ver después, en el capítulo 1, ya le decía, él rehusó comer la comida del rey, porque esa comida del rey incluía algunas comidas que los judíos tenían prohibidas, como por ejemplo los animales con pezuñas, como el cerdo, por ejemplo. El rey comía cerdo, pero él no iba a comer, dijo Daniel. Él y sus 3 amigos, son 4 amigos, los que habían decidido no comer aquella comida del rey. Además, había también un vino que había sido usado, porque lo usaban los babilónicos de Nabucodonosor, aquel babilonio, usaban como libación, como un tipo de culto, un culto de regalo a sus dioses. Entonces Daniel dijo, yo no voy a beber eso, voy a tomar solamente
vegetales y por el otro lado voy a beber agua. ¿Eh? Pero eso no es nada. A él le cambiaron incluso su nombre. El nombre de Daniel lo pasaron a llamar Belsasar. ¿Eh? Y Daniel, su nombre significa Dios es mi juez. Qué bueno, ¿eh? Cada vez que se decía Daniel, estaban diciendo Dios es mi juez. Entonces, siempre traía a su memoria que él creía, conocía a Dios y que sabía que Dios además es su juez, así que él se iba a portar bien porque Dios es mi juez. ¿Eh? Pero le cambiaron por Belsasar. ¿Y saben lo que significa Belsasar? Significa príncipe de Baal. ¿Eh? Belsasar significa príncipe del demonio de Baal. Imagínense que ahora te llamen, de que te llamabas Daniel, ahora te llamen Belsasar. Primero eras Dios es mi juez y ahora sos príncipe de Baal. Cada vez que alguien lo llamaba y pronunciaba el nombre de Daniel, le recordaba que Dios era juez. Pero ahora, cada vez que lo llamaban Belsasar, hacían referencia al nombre de una abominable, realmente Dios babilonio que era Baal. Imagínate, Belsasar. Si buscan en la Biblia, van a encontrar que Daniel no rechazó este nombre. ¿Por qué no rechazó? Porque eso no violaba ninguna ley de la palabra de Dios, ninguna regla de Dios. Que le llamen Belsasar, me pueden llamar como sea, con tal de que no me hagan hacer algo que esté en contra de Dios. Ninguna ley de Dios decía o era violada al que le llamen a Daniel Belsasar. Así que el primer principio es este, realmente. Así que, más que nada, sométase el hombre a tu autoridad. Pero el segundo principio que vimos la semana pasada es: no es necesario un gobierno moral para que la iglesia cumpla su misión. Yo veo que ustedes ya están teniendo los 4 principios, de los cuales voy a hablar rápidamente. No es necesario que un gobierno moral, tengamos un gobierno moral para que la iglesia cumpla su misión. No importa si en Paraguay entra un partido colorado, un partido liberal, un partido que se le dé la gana. No importa. La iglesia, no porque tengamos un gobierno de algún tipo de facción que podría ser los demócratas cristianos o cualquier otro tipo de cosa, va a hacer que la iglesia cumpla su misión mejor. No, no es así como realmente Dios nos mandó a cumplir nuestra misión. Los apóstoles hubieran entonces, si es que esa era la manera de hacer las cosas, hubieran instruido a la iglesia que le dé importancia a algún tipo de bloque para que juntos todos hagamos un tipo de voto cristiano a favor de aquellas autoridades que a nosotros nos iban a beneficiar, ¿verdad? Entre paréntesis, yo estoy de acuerdo que hagamos un voto cristiano a aquellos autoridades que, aunque no sean cristianos, por lo menos respetan a la fe en el Señor Jesucristo. Pero no fue el mandato del Señor. Dios en ningún pasaje de la Biblia nos habla de que hagamos eso. Un gran siervo de Dios, el cual le leo cada tanto, se llama Edwin Lutzer. Edwin escribió esto: nuestra nación, decía él, necesita un antídoto que sea mucho más radical de lo que la política jamás podría ser. Nuestra llamada guerra cultural, porque decimos que esto es una guerra cultural, en realidad, dice Lutzer, es una guerra espiritual. Nuestros problemas no son fundamentalmente el aborto o la televisión y los valores homosexuales. La raíz de nuestro deterioro, dice Edwin Lutzer, espiritual, la raíz de nuestro deterioro espiritual es primero y principalmente espiritual. Tenemos que atacar la raíz de este árbol corrupto. Nuestro mayor desafío es un desafío bíblico, es un desafío teólogo. No es
una política o una cultura. No es que nosotros estamos por la política o por la cultura. Este es nuestro mayor desafío, es un desafío teólogo. Así que esto nos va a llevar al principio. Hay que, entonces, en primer lugar, someternos a la autoridad. En segundo lugar, no pensar de que un gobierno cristiano, un gobierno moral, va a ser importante para que la iglesia cumpla su misión. Pero en tercer lugar, la misión de la iglesia no es la reforma moral, sino la transformación espiritual. Esto es muy importante, aunque te suena un poco raro. En los últimos años hay mucho activismo religioso, eclesiástico. Hay mucha gente que se mete a tratar de cambiar desde la política a las personas, pero la política nunca va a cambiar a las personas. Nunca se olviden que la política cumple su función y es importante y hay que someterse a la autoridad, es lo que decía hace un ratito. Pero no es el rol de la iglesia el evitar que la sociedad se sumerja en la maldad. No, no es el rol de la iglesia ese. Esta es la razón por la que nuestra misión no es hacer que la gente mala sea gente buena. No es esa nuestra razón. No olvidemos que la gente buena no va, no olvidemos que la gente buena también va a ser condenada por Dios. No es que va a ser condenada. Juan 3:18 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Miren, hay mucha gente buena que se va a ir al infierno. Mucha gente buena. Porque no es porque seas bueno o porque seas mala que te vas a ir al cielo. No es por eso. La única manera de ir al cielo es por medio del Señor Jesucristo. El único camino es el Señor Jesucristo. Él es el único que es la verdad. Es una verdad absoluta. Y Él es la vida. Él es el único que conoce la vida eterna. Por lo cual, el único que te puede llevar a la vida eterna es el Señor Jesucristo. Hace poco alguien me preguntó si yo era uno de esos que creía que el único camino era el Señor Jesucristo y que otros caminos no podrían llevar al cielo también. Y fui absoluto porque la Biblia dice eso. La Biblia dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y a eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo recalca nuevamente, dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo no, hombre. Y Jesús lo dijo directamente, yo soy el camino, yo soy, no es yo soy uno de los caminos, yo soy el camino. Si te has pasado la vida tratando de encontrar la respuesta de cómo hacer, de cómo llegar a la vida eterna, el único camino es el Señor Jesucristo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Te quiero invitar a que digas a Cristo Jesús, que entre en tu vida, que entre en tu corazón y que cambie tu corazón y que te dé salvación y que te dé vida eterna. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás escuchándome. Cierre los ojos y le digas así sencillamente al Señor Jesús. Señor Jesús, repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, abro mi corazón. Decile a Él, abro mi corazón, Señor. Y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Sinceramente, decile a Él, sinceramente, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Señor. Quiero cambiar mi vida.
quiero la vida eterna. Y sé que no hay otro modo de llegar al cielo que no sea por medio del sacrificio de Jesús en mi lugar en la cruz. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que si hiciste esa oración y fuiste sincero con Dios, porque Dios sí sabe si sos sincero o sincera o no sos sincero o sincera. Dios sabe. Si fuiste sincero con Dios, le prometiste a Él que venga a tu corazón, que venga a tu vida, porque quieres seguirle de todo corazón a Él. Él sabe si lo hiciste de corazón. Y ahora te resta jurarle lealtad a Él. Lealtad al Señor Jesucristo. No a una iglesia, no a una persona humana, no a un pastor, no a una denominación. Al único que le tenés que jurar lealtad es al Señor Jesucristo. Es a Él, a su iglesia, pero no a un templo ni a una denominación, sino a la iglesia de Cristo. Y también jurarle lealtad a su palabra y a sus principios, en obediencia delante de Dios. Y ahora seguimos un poquitito del punto 3 de todo esto. La misión de la iglesia no es la reforma moral, sino la transformación espiritual. Así que eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren, Dios quiere transformación, quiere darte nueva vida, no es reformar tu vieja vida. Piensen que un médico que salva vidas, y es muy bueno que un médico haga eso. Imagínate, le pudo haber salvado a tu mamá, a tu papá, a tu propia vida, y vos le podés estar agradecido siempre a ese médico. Un médico que salva vidas puede ir tranquilamente al infierno. De la misma manera que también al infierno va a ir probablemente una prostituta o va a ir un ladrón. Un buen juez en el tribunal, uno que sea bueno, no sé si hay alguno en nuestro país, pero uno bueno, un buen juez en el tribunal, está tan condenado como los criminales que él, el juez, manda a la cárcel. Está condenado a ir al infierno también. Porque la única manera es por medio de Jesucristo para ir al cielo. La iglesia en su totalidad y cada creyente en particular jamás recibió la orden de parte de Dios de disminuir o parar en seco las prácticas malvadas de la sociedad. ¿Significa esto que a Dios no le importa las cosas malvadas que hace? Eso no es cierto, de ninguna manera. Pero significa que debemos buscar el cambio en nuestra sociedad, un discípulo a la vez. Escuchen bien. ¿Cómo vamos a cambiar la sociedad como cristianos? Una persona ganada para Cristo a la vez, un discípulo de Cristo a la vez. Te puede sonar anticuado esto, ¿no? Incluso para muchos sugieren que es muy lento para llevar la misión de la iglesia e impactar a la sociedad. La Biblia dice que tenemos que actuar como sal y como luz en la tierra para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Escuchen bien, esa es nuestra misión. Nuestra misión es la reforma espiritual. Tenemos que pegarle a la raíz del problema, no a los síntomas del problema. Incluso en el Antiguo Testamento, las ilustraciones de los mensajeros de Dios son la misma cosa. Por ejemplo, a Jonás, Dios le dijo que fuera a Nínive.
e influenciar en el rey para que se aparte de la idolatría. A Jonás, Dios, escuchen bien, no le dijo que vaya a Nínive para que vaya a influenciarle al rey para que él deje de ser un rey idólatra. Dios no hizo eso. Él no fue para reformar a los de Nínive. Jonás fue a Nínive como mensajero de Dios, con el mismo mensaje que vos y yo tenemos para el mundo y que Pablo tuvo para los romanos en esa época. El mensaje es este. Le dijo Jonás a los de Nínive: arrepiéntanse. Dios no está contento con ustedes. No olviden, está establecido, dice Hebreos 9:27, al hombre que muera una vez, después de esto el juicio. Vos y yo que estás escuchándome, vamos a morir. El tema es si yo estoy preparado o no para el juicio. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. ¿Saben qué hizo Nínive? Se arrepintió. Eran gente desalmada, eran asesinos, eran gente ladrones, promiscuos, gente que quería matar al pueblo de Israel. Se arrepintió el rey y se arrepintieron todos. Cayeron de rodillas ante el mensaje que tenía Jonás y vieron a Dios como un Dios de justicia y paciencia, y que le daba Dios el tiempo a ellos para que se arrepintieran. ¿Qué pasó con Nínive? Miren, en Nínive había sacrificios de infantes. ¿Qué pasó después de esto? Cesaron, no hubo más sacrificio de infantes. ¿Qué pasó con la idolatría que había en Nínive? Se acabó. ¿Qué pasó con los pecados que había en Nínive? Se habían acabado. Ahora, el ministerio de Cristo, él estaba preocupado más con la corrupción de los que decían ser el pueblo de Dios y no lo eran, con los gobiernos y sistemas civiles que había en esa era. Hubo un hombre que escribió, un autor que escribió sobre el ministerio del Señor Jesucristo en ese entonces y dijo esto, y me pareció muy interesante leerles sobre él, rapidito, cortito así. Dijo: Jesucristo jamás pidió reformas políticas o sociales, ni siquiera por medio de medios pacíficos. Él nunca intentó capturar la cultura por moralidad bíblica o ganar más libertad para sus seguidores. Él no vino para proclamar o establecer un nuevo orden social o moral, sino un orden espiritual. Su iglesia es ese orden espiritual. Él no buscó hacer moral a la vieja creación, sino que sus nuevas creaciones fueron santas, que fueron sus apóstoles, sus discípulos. No hubo esfuerzo de su parte para eliminar la injusticia social o política, si bien sus seguidores vivirían vidas de pureza, integridad y compasión, que la estructura social se vería afectada 2000 años después. Por eso hoy existente. Amigos, la herramienta más poderosa de Dios en el planeta Tierra no es un gobierno moral, sino un cristiano obediente, un creyente piadoso, un hombre de Dios entregado al Señor Jesucristo. Muchas veces oramos para tenerlo primero, pero eso no lo podemos alcanzar sin lo segundo. Si no hay cristianos piadosos que sean ejemplos, no vamos a tener nunca un gobierno moral, como es lo que de repente pensamos. Miren, nuestra verdadera batalla es contra el reino de las tinieblas, que ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y que Dios ni siquiera se interesa por lo que pasa en la tierra, que no
algunos piensan que Dios no se interesa, piensan que a Dios no le importa. Pero esa es una batalla espiritual, hermano. No es que a él no le importa lo que pasa en la tierra. Hay una batalla espiritual. Y entonces la única forma de vencer la batalla espiritual es que, como dice 2 Corintios 10:4, las armas de nuestras milicias, si ustedes ven en el fondo de nuestra diapositiva, son unos militares, ¿bien? Las armas de nuestras milicias no son carnales, dice 2 Corintios 10:4, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces esas son. El mismo autor Edwin Lutzer, hablando todavía de esto, ilustra esta verdad de esta manera. Nosotros podemos discutir con nuestra cultura diciendo que la moral cristiana es mejor. Podemos tratar de limpiar nuestra cultura legislando, haciendo boicot a lo que nos llama la atención. Pero nuestro esfuerzo será como tratar de secar el piso mientras una canilla está abierta. ¿Cómo vas a secar el piso si la canilla sigue abierta? ¿Por qué es así? Porque sería tratar de convencer a los ciudadanos de la tierra que vivan y se comporten como si fueran ciudadanos del cielo. Y no son ciudadanos del cielo. Entonces no se van a comportar como ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Eso es un error que pensemos de esa manera. El juntarse a otros creyentes para recuperar terreno perdido en el ámbito de la política solo ha causado que el testimonio de Cristo sufra y que la iglesia se divide. Hay muchas personas que con buenas intenciones predican que debemos recuperar el país para Cristo. Está bien. Sí, suena bien. Parece muy patriota. Pero no es lo acertado, porque este pensamiento asume algunas cosas cerradas. Primera cosa es la idea que Cristo tuvo el país en su poder, por ejemplo. Y que Cristo tenía el país en su poder y lo perdió. Por eso hay que recuperar el país para Cristo. Y bueno, pero él no perdió el país. En realidad él no quiere tener el país en su poder. Él quiere tener vidas y llevarlas al cielo. Él no quiere llenar este lugar de creyentes, sino llenar el cielo de creyentes. Así que él no tiene ese deseo. Jesús no es que está deseando recuperar el país porque él no lo perdió nunca. ¿Qué tipo de mensaje es este? Si ustedes estudian las predicaciones y la teología de Cristo, jamás van a ver que él quiso que sus discípulos recuperen naciones, sino que fueran a las naciones y que prediquen el evangelio a países y reinos que iban a morir, que eran perecederos, cuyas fronteras y existencias ya han sido establecidas por Dios. Estas fronteras que tenemos nosotros fueron establecidas también por Dios. Y otra cosa más que vimos, el punto 4, ahí está, es que nuestro mandato aquí en la tierra no es el de salvar nuestra nación, sino el de traer individuos de toda la nación, de todas las naciones, a la salvación por la fe, por medio del Señor Jesucristo. Ese es el mandato. Traer a todo individuo de todas las naciones a la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra labor es la de proclamar el evangelio. Esto va a cambiar vidas, esto va a cambiar países, esto va a cambiar pueblos, porque la Biblia dice en Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces eso es lo que va a transformar el país. El cambiar el evangelio por activismo político, que parece querer que el gobierno sea aliado de la iglesia o que adopte normas cristianas, es como decir que el evangelio no es lo suficientemente poderoso o lo suficientemente bueno y se necesita del poder político. Más aún, esto haría que dejemos de lado nuestra misión y finalmente el pensar así distorsiona
el Evangelio. La misión de la iglesia, hermanos, no es lograr que la nación cambie, si bien ese es el resultado y beneficio que tiene el creyente viviendo una vida fiel, de pureza y santidad. El deseo del creyente es que otros acepten a Cristo y que ellos cambien, no que la nación cambie. Miren, el éxito o el fracaso de legislaciones contra el aborto o contra el derecho de los homosexuales no es nuestra misión. La cuestión, lo más importante, es que la sociedad nos escuche y nos vea como la voz que explica quién es Dios y cómo se puede tener una relación personal con Dios. Lo que las cortes decidan en contra o a favor de la eutanasia o a favor de la evolución, lo que se vaya a enseñar en las escuelas del Estado y lo que se permitirá en los laboratorios privados, no es tan crítico como el destino eterno de los seres humanos. No es tan crítico. Edwin Luther, este autor lo leí bastante a él, también dice, tenemos un mensaje que solo nosotros podemos proclamar. Debe hacerse escuchar por sobre toda postura política. Tenemos una agenda inspirada por Dios. Y esa agenda es más importante que tratar de salvar el país en sí de la degradación moral. Se trata de aferrarse a la cruz de Cristo y levantarla en alto para que Dios extienda la mano y busque salvar a la sociedad perdida. Esta era la pasión del apóstol Pablo, el salvar a las personas con el Evangelio. Y de eso escribió en Romanos capítulo 13 el apóstol Pablo. Nosotros estamos a bordo de un bote salvavidas, por así decirlo, ¿verdad? En el mar de la humanidad perdida, rodeados en este mismo momento de personas que se están ahogando en la perdición. No nos podemos distraer de nuestra misión. Como iglesia o como individuo, no podemos arrojarles a los que se están ahogando un libro de natación. Los que están luchando por sus vidas, ¿verdad? No intentamos hacer que el agua sea más cálida y entonces más cómoda. No le vamos a vender mejores trajes de baño. No les exhortamos a que intenten nadar de espaldas o que hagan alguna pirueta en el agua. Nuestro mensaje es claro. Este reino es pasajero y la vida eterna es más importante que esta vida. Ellos están en peligro. La paga del pecado es muerte y Dios ha diseñado las cosas de manera que nadie pueda evitar la muerte. La única esperanza es el Señor Jesucristo. Hasta aquí ya habrás entendido el tema. Y ahora vamos a la siguiente diapositiva y vamos a irnos rapidito por 4 responsabilidades que tiene el creyente para con el gobierno, basados en los 4 versículos que hemos leído al principio. En primer lugar, el creyente, su responsabilidad es someterse al gobierno en un mandato de Dios, así como dice nuestra diapositiva. Romanos 12:1 dice, sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores. La palabra sométase, someterse, es un término militar que significa caer bajo la autoridad o el rango de otro.
Esta palabra se refiere a obedecer los mandatos del gobierno de la misma manera que un cadete obedece a su superior. Cuando un oficial superior le ordena algo a un cadete, el cadete no le dice, pero ¿por qué quieres que haga eso? O la verdad, no tengo ganas de obedecer. El cadete simplemente obedece. Esto es una cuestión de autoridad, no es una declaración de valor. El soldado novato puede que sea más honesto que su superior, puede que sea más eficiente que su superior, puede que sea más dedicado que su superior, pero eso no importa. Él responde a la autoridad con obediencia. Cuando esa autoridad, hoy día me pasa a mí, a veces vestida de marrón, la policía caminera, o de azul, cuando es la policía acá local, me detienen, tocan a veces su sirena. ¿Qué es lo que yo automáticamente le digo cuando abro mi ventanilla? Sí, oficial, sí, oficial. Hace poco me fui yo a Pirapó y manejando en la ruta, y otra ocasión me ha sucedido que yo me voy hablando, riendo, y como siempre manejo un poco rápido, ya sabe la gente eso, y estaba un poco cansado, así que de repente me paró la caminera. No estaba yendo tan rápido, así que sinceramente no sabía por qué y qué es lo que había hecho mal. Bueno, el oficial me contó de que después de dar un giro y pasarle a alguien, tomé también parte, podía pasarle, pero después entré ya en una parte en donde tenía doble línea amarilla. Bueno, ¿qué creen ustedes que hice yo? ¿Creen que discutí con él? No, no hice eso. Él es la autoridad, así que yo no le discutí. Él me dijo, permítame su licencia. ¿Y yo qué dije? Agarré, quité mi billetera. Sí, señor, está aquí. Para el creyente, entre paréntesis, no me multaron. Me dijo, cuídese, no vuelva a hacer eso. Para el creyente, el obedecer a las autoridades con respeto, a menos que, escuchen lo que le voy a decir, a menos que nos pidan que violemos nuestra conciencia o un mandato bíblico, es lo que Dios nos pide. Obedecer a las autoridades con respeto. Eso es lo que dice en ese versículo bíblico. Punto 2. La institución del gobierno es obra de Dios. El gobierno es obra de Dios. Voy a decir, no, pero este gobierno de Marito no debe ser. Romanos capítulo 13, versículo 1, lidia con la obligación del creyente. Y la próxima porción del versículo del 13:1 dice, porque no hay autoridad, mira lo que dice la Biblia, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay por Dios han sido establecidas. Entre paréntesis, varias veces se repite la palabra autoridad en estos 4 versículos de la Biblia. Y la palabra kratos se refiere, la palabra autoridad allí es la palabra kratos, que se refiere al poder de gobernar. Se emplea para describir a alguien que tiene el poder de decidir. Kratos literalmente se traduce poder, y combinada con la palabra demos, que significa gente, la demografía es la gente, demos es gente, demócratos es la democracia. Exactamente, el significado es el poder de la gente o el gobernado por la gente. Eso es un poco la democracia. La otra palabra que se usa para poder político es exousia.
en el griego. Estoy hablando del griego, hermanos, en el cual la Biblia fue escrita. Entonces, en algunos pasajes habla de kratos, el poder en la democracia, el poder de la gente, pero en otras partes habla de exousia, que significa poder delegado. Se le delegó el poder. Se trata del poder dado por alguien más poderoso a alguien menos poderoso, que va a actuar en su lugar. Esta palabra Pablo usa 4 veces en el versículo 13. En realidad, las autoridades, está diciendo Pablo, tienen un poder que fue delegado por Dios. Dios le delegó ese poder a ellos. En Juan capítulo 19, Jesucristo estuvo frente a frente con Poncio Pilatos, acusado de traición, porque a Jesucristo lo crucifican porque él dijo ser rey de los judíos, y eso es lo que decía la cruz del Calvario. Tenía una inscripción arriba que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque su acusación es que él era el rey de los judíos. Entonces Pilato lo acusa de traición, ya que sus acusadores habían dicho que Jesús hacía decir que él era el rey. En Juan capítulo 19, versículo 12, quiero que presten atención para que entiendan. Pilato le pregunta a Jesús y el Señor no le contestó. Finalmente Pilato, en su frustración, le dijo así en Juan 19, 2. A mí no me hablas, le dice Pilato a Jesús. ¿No sabes? Le dijo a Jesús Pilato, que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Jesús le respondió ahí. ¿Qué le dijo Jesús? Y entre paréntesis lo que dijo Jesús ha sido de ánimo, de gran ánimo a la iglesia perseguida en los últimos 2000 años. Mira lo que dijo Jesús. Ninguna autoridad, le dijo Jesús a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Así que esa autoridad viene de ahí. La misma palabra en Juan capítulo 19 que escribió el apóstol Juan, también la misma palabra escribió Pablo en Romanos capítulo 13. Jesús le dijo a Pilato, Pilato, le dijo, el poder que tenés para gobernar y hasta para entregarme, para crucificarme, es poder que te dieron de arriba, es autoridad delegada. Luego Cristo le agrega, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Eso dijo Juan capítulo 19. Y en otras palabras, Pilato un día va a rendir cuentas por su decisión política de entregarle al Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, tu decisión es hacer la voluntad de Dios, y Dios te dice que tenés que someterte a la autoridad. ¿Cuál es la autoridad del gobierno? Es la placa del policía que me atajó. Es el traje del juez. ¿Es la corona de los poderosos o de los reyes? No. Detrás del símbolo de autoridad está la autoridad de Dios. Y detrás de cada autoridad civil está la investidura divina, porque toda la autoridad son puestas por Dios. Esa probablemente es la razón por la cual los gobiernos crueles, los jueces corruptos, son una abominación a Dios. Ellos violan el propósito por el cual Dios los estableció y van a rendirle cuenta un día. Pero esto, vuelvo otra vez, no cambia la misión que tenemos en lo más mínimo. Solo quiero que sepan que si alguna vez te encarcelan porque proclamaste el mensaje de salvación,
quiero que sepas que lo hacen con permiso de Dios. Aunque te parezca extraño, es así. Punto 3, y vamos al tercer punto en nuestra diapositiva. Tercer punto. La desobediencia al gobierno, son 4 puntos, vamos al tercero, ya estamos terminando. Va a traerle consecuencias de parte de Dios. Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En otras palabras, el oponerse al gobierno es oponerse a Dios. La palabra condenación, acarrean condenación, dice, se traduce juicio también. El creyente que se opone a la autoridad como una guerrilla o de una manera que no tiene que hacerla, tiene 2 disciplinas. Una de parte del gobierno por haber violado la ley y otra de parte del Señor por haber violado su mandamiento. Pedro, el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17 lo siguiente. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17. Uno puede pensar, esto no puede ser. No conoces nomás quién es nuestro presidente de la República y todo lo que está haciendo él. Por eso estás hablando de él. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. La verdad es que los creyentes debemos ser ciudadanos modelos, ejemplares, que respetamos las autoridades del gobierno. Nosotros no tenemos que ser los que hablamos mal del gobierno y tenemos que usar todos los medios posibles para salirnos y no usar todos los medios posibles para salirnos con lo que queremos. Entonces, ya vimos 3 puntos. La sumisión al gobierno es un mandato de Dios. En segundo lugar, el gobierno fue creado y establecido por Dios. Y en tercer lugar, desobedecer al gobierno conlleva consecuencias de parte de Dios. Y viene el punto 4 y final. Punto 4. La justicia del gobierno revela el carácter de Dios. Miren lo que dice Romanos 13, 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tenerle miedo, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano, dice el versículo 4, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, inclusive cuando el gobierno se rehúsa a conocer a Dios, porque puede ser un gobierno ateo, ellos sin saber representan el carácter de Dios al castigar el mal y al premiar el bien. Hasta los gobiernos ateos también lo hacen. La palabra vengador acá es una palabra que en el griego significa ejecutar una pena. Hay penas por hacer lo que no es debido y ese es el propósito de Dios para el gobierno, que el gobierno dé penas a los que hacen cosas que no es debido. Hasta el incrédulo que dice no creer en la verdad moral absoluta sabe distinguir entre el bien y el mal realmente. Y eso les digo, si ustedes van y le roban un auto a su vecino y su vecino dice que él es ateo,
Y entonces él viene y dice, pero ¿por qué me robaste el auto? Y vos le decís, ¿por qué te parece que está mal eso? Y porque está mal. Y Conde dice que está mal. Y para vos, cristiano, dice la palabra de Dios que está mal robar. Pero para él, ¿por qué va a estar mal que yo le haya robado? ¿Viste? ¿Por qué? Porque todas esas leyes fueron puestas por el Señor. No importa qué país estés vos, robar o destruir las cosas de otras personas son consideradas cosas malas. Sin embargo, esto no es lo mismo que quiere decir que el gobierno puede desarrollar moralidad en sus ciudadanos. El gobierno puede recetar penas, puede hacer cumplir la ley y quizás contener el mal, pero no puede cambiar a las personas involucradas. Lo único que puede cambiar a las personas es el Evangelio. Lo único que puede cambiar a las personas es el poder de Dios obrando por medio del Evangelio. La verdad es la única solución, que es Jesucristo, yo soy la verdad, es la única solución a nuestra sociedad inmoral. No son más leyes. Y es allí donde nosotros, los cristianos, entramos en escena. Y vamos a la conclusión, la última diapositiva. Yo creo que todos aprendieron algo muy importante hoy que nos enseña la palabra de Dios. Punto 1. 2 recordatorios que te van a ayudar a permanecer en lo que Dios quiere que hagas o lo que Dios quiere que hagamos. Número 1. Recordemos nuestra misión. El título de nuestro estudio era Crisis que nos enfoca en la misión. Entonces, cuando vos ves que las cosas están pasando así y así en el mundo, hay mucho ruido en los Estados Unidos, aquí en Paraguay, que se está robando y muchas otras cosas, entonces recordemos nuestra misión. Nosotros tenemos que ir y hacer ¿qué cosas? Discípulos. Eso es lo que pide el Señor. Seguidores de Cristo, no seguidores de vos. No para que te voten de repente y te vuelvas un político, sino seguidores de Cristo. Necesitamos, ¿qué es un discípulo? Un aprendiz del Salvador. Necesitamos discípulos que sigan a Cristo. Nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos. Un discípulo influencia su mundo. No importa que él sea un político, sea un abogado, sea un médico, un analista de sistemas, un mecánico. Para nosotros la misión es la misma. La única diferencia son nuestras esferas de influencia. Así que recordemos cuál es nuestra misión. Miren dónde está nuestra misión. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que ser testigos del Señor. Y la misión, que es más, en segundo lugar, Mateo 28, 19 y 20. Ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la misión. Esa es tu misión, la tuya y es la mía. Hacer discípulos a las naciones. No me imagino, hermana y hermano que me escuchas, llegar al cielo y que el Señor te pregunte, ¿cumpliste la misión? Y que vos agaches tu cabeza y hayas dicho, estuve haciendo muchas otras cosas, pero nunca cumplí la misión. No tengo a una sola persona a quien yo le haya influenciado en el discipulado. A nadie. A nadie le ayudé a convertirse en un discípulo del Señor Jesucristo. Si esa es tu situación, es un poco triste llegar al cielo sin haber hecho lo que el Señor te mandó hacer. Y en segundo lugar, reafirmemos nuestro mensaje. Reafirmemos
nuestro mensaje. Y dice en Primera de Pedro, en el capítulo, reafirmemos nuestro mensaje, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera Pedro 2:9. Juan también escribió esto en Primera de Juan 1:2. Os anunciamos la vida eterna. Os anunciamos la vida eterna. Esa es nuestra misión. Anunciar la vida eterna. Anunciar la salvación en Cristo. Y ir y hacer discípulos a las naciones. Muchos políticos han escuchado las frustraciones que tenemos los creyentes, pero ¿cuánto han escuchado el mensaje del Evangelio? El autor de un libro una vez le preguntó a un político, a un periodista, si alguna vez alguien le compartió el Evangelio. Y el reportero, con toda honestidad, le dijo, ¿qué es el Evangelio? Un gran autor de libros que escribió las crónicas de Narnia. Les recomiendo que vean si no lo vieron todavía. Él escribió esta película basada en la vida del Señor Jesucristo. Ahí Aslan es el león y él es la imagen de Jesús, que dice la Biblia que es el león de la tribu de Judá. Y esta película impactó muchas vidas. El escritor de esta película fue C.S. Lewis. Y C.S. Lewis dijo así: si usted lee historia, encontrará que los creyentes que más hicieron, escuchad lo que yo te voy a decir. Él dijo así: si usted lee historia, va a encontrar que los creyentes que más hicieron por el mundo actual fueron los que pensaron en el venidero. Desde que los creyentes han dejado de pensar en el cielo y en el mundo venidero, han pasado a ser menos efectivos en el mundo. Y él termina diciéndole así: apúntele al cielo y conseguirá la tierra. Apúntele a la tierra y se quedará sin nada. Muy sabia palabra de C.S. Lewis. Recordemos, hermanos queridos, nuestra misión es llevar el Evangelio a todo el mundo y hacer discípulos. Regresemos a la acción que hizo que la iglesia sea fuerte, y llevemos honor y dignidad a la causa del Señor Jesucristo. Termino haciéndote un desafío. Algunos dirían, bueno, yo no sé hacer discípulos y no sé hacer. Los sábados están enseñando acerca del discipulado, justamente. Hay algunos que ya decidieron, no voy a hacer, nunca voy a hacer, ni a morir, y no voy a hacer la voluntad de Dios, no voy a hacer ni un discípulo. Cuando lleguen al cielo se van a arrepentir de no haber obedecido el mensaje. Pero una cosa última. Si vos no sos un discípulo de Cristo, no vas a poder hacer discípulos. Y si no haces discípulos, no sos un discípulo. Que te quede claro en tu corazón. Si tenés deseo de convertirte en un verdadero discípulo de Cristo, podés escribir en la página donde estás viendo esta transmisión y escribir: yo quiero ser un discípulo de Cristo, quiero que alguien me ayude. Y te vamos a ofrecer un material de estudio bíblico
y vamos a orar por tu vida y vamos a trabajar en tu vida para que Dios realmente cambie tu corazón y cambie tu vida. Quiero terminar orando al Señor. Vamos a cerrar los ojos y inclinamos el rostro. La misión, querida hermana, querido hermano que me estás escuchando, es ser y hacer discípulos. Y eso no tiene que ver con el gobierno. El gobierno hay que respetarlo, pero la misión es ser y hacer discípulos. Y en esta hora te desafío a que ores a Dios así. Decirle así: Señor, hoy quiero hacerte un juramento de lealtad. Quiero convertirme en un discípulo, uno de verdad. Levanta tu mano derecha así como jurando. Decirle: Señor, quiero ser un discípulo tuyo, uno de verdad. Y hoy, Señor, me comprometo delante de ti a aprender más acerca de cómo ser discípulo, a ser verdaderamente un discípulo y a hacer discípulos como tú nos pides en la misión que tiene la iglesia, Señor. Porque eso es lo que va a cambiar a la sociedad. Eso es lo que va a cambiar al mundo. Y eso es lo que va a cambiar mi vida, va a cambiar mi familia, va a cambiar a mis seres queridos, mis padres, mis hermanos, mi esposa o mi esposo y mis hijos, para la gloria de tu nombre. Pero yo voy a ser un discípulo. Hoy lo decido, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a escuchar una canción y luego vamos a tener un tiempo con los niños. Así que traigan ya a sus niños para que vean también su parte en esta mañana. Dios les bendiga y nos vemos nuevamente seguramente el próximo domingo aquí mismo. Dios les bendiga. Chao. Yes.
Muy bienvenidos a nuestra lección de hoy. El día de hoy tengo una historia muy linda que contarles. Se llama Un beso en mi mano. Y la historia cuenta así. Chester Mapache se detuvo en las afueras del bosque y lloró. No quiero ir a la escuela. Quiero quedarme en casa contigo, mami. Quiero jugar con mis juguetes. Quiero leer mis libros. ¿Puedo quedarme contigo, mami, por favor? La señora Mapache tomó a Chester de la mano y frotó su nariz contra la oreja de su hijo. A veces todos tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, le dijo con suavidad, aunque estas cosas nos parezcan extrañas o nos asusten al principio. Pero la escuela te encantará una vez que comiences a ir. Harás nuevos amigos y jugarás con nuevos juguetes. Leerás nuevos libros y te columpiarás en nuevos columpios. Además, agregó, conozco un maravilloso secreto que te hará tus noches en la escuela sean cálidas y acogedoras como tus días en casa. Chester secó sus lágrimas y la miró con interés. ¿Un secreto? ¿Qué clase de secreto es? Un secreto muy antiguo, dijo la señora Mapache. Lo aprendí de mi madre y ella lo aprendió de la suya. Se llama Un beso en mi mano. ¿Un beso en mi mano? ¿Qué es eso? Te mostraré. La señora Mapache tomó la mano izquierda de Chester y la abrió separando sus pequeños dedos como si fuese un abanico. Se inclinó hacia adelante y besó a Chester justo en el medio de su palma. Chester sintió que el beso de su madre se precipitaba de su mano y corría por su brazo hasta llegar a su corazón. Incluso su suave máscara negra se estremeció con esa especial sensación de calidez. La señora Mapache sonrió. Ahora, dijo a Chester, cuando te sientas solo y necesites un poco de cariño como el que recibes en casa, solo presiona tu mano sobre tu mejilla y piensa, mami te ama, y ese mismo beso saltará hacia tu cara y te llenará de cálidos y acogedores pensamientos. Tomó la mano de Chester y con mucho cuidado envolvió el beso con sus deditos. Ahora deberás ser muy cuidadoso para que no se te pierda. Bromeó. Pero no te preocupes, te prometo que cuando abras tu mano para levantar tus alimentos, el beso permanecerá allí pegado. Chester amaba el beso en su mano. Ahora sabía que el amor de su madre estaría junto a él donde quiera que él fuese, incluso en la escuela. Esa noche, Chester se paró frente a su escuela y se quedó pensativo. De repente, se volvió hacia su madre y sonrió. Dame tu mano, le dijo. Chester tomó la mano de su madre entre las suyas y separó sus grandes dedos, ya conocidos para él, como si fuese un abanico. A continuación, se inclinó hacia adelante y besó el centro de su mano. Ahora, tú también tienes un beso en tu mano, le dijo. Ahora tú tienes un beso en tu mano, le dijo, y con un suave adiós y un te amo, Chester dio media vuelta y se fue saltando de alegría. La señora Mapache vio a Chester corretear por la rama de un árbol y entrar a la escuela, mientras el búho ululaba, indicando el comienzo del nuevo año escolar. La madre de Chester presionó su mano izquierda contra su mejilla y sonrió. El calor del beso de Chester llenó su corazón con palabras especiales. Chester te ama, murmuraba. Chester te ama. Así como Chester el mapache tenía miedo, a veces hay lugares que me dan miedo
o alguna cosa que te haga tener miedo, o tal vez tienes miedo de creer en Jesús. No estás muy seguro de dejar tu vida en sus manos porque no lo ves o tal vez nadie te enseña acerca del Dios que creó todo lo que existe. Pero hoy tengo una muy buena noticia para vos. ¿Sabías que Jesús también, como la mamá mapache, te dio un beso en la mano y te dijo, yo te amo? ¿Cómo? Yo no lo vi. Dirás, la historia cuenta que hace mucho tiempo el Hijo de Dios vino al mundo a dejarte un beso en la mano. ¿Cómo?, te preguntarás. Sí, te dejó un beso en la mano y no solo un beso, dejó su historia escrita para que vos puedas saber que Él te ama. ¿Dónde? Es una carta. Está en la Biblia. Cuenta que Dios te amó tanto que dio a su Hijo único para que si tú crees en su Hijo, seas salvo. Jesús es el Hijo de Dios. Un día vino y murió en la cruz. Él decidió hacerlo para que vos puedas ser perdonado. Él murió en la cruz y al tercer día resucitó. Cuando resucitó, lo vieron muchísimas personas. La cruz, lo que hizo en la cruz es el beso que te dejó en la mano y también te dejó un regalo, el Espíritu Santo, que cuando crees de todo corazón en Él, Él te sella con el Espíritu Santo. De esta manera nunca más te vas a sentir solo y vas a hacer muchas cosas con su ayuda, lograr muchas cosas. Y cuando sientas miedo, recuerda que Jesús te dio un beso en la mano. ¿Cómo? En la cruz. Una vez y para siempre. La señora Mapache era la mamá de Chester y tu padre es Dios desde hoy y para siempre, porque su palabra lo dice en Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenés el derecho de ser hijo de Dios. Hoy ya sos su hijo. Si hoy creíste en Dios y en lo que hizo Jesús en la cruz por vos, felicidades, ya eres un hijo de Dios. Y si ya conoces de Dios y ya sos un hijo de Dios, pero igual tenés miedo de seguirle, porque ser obediente es difícil, o casi nunca orás, o no lees tu Biblia porque te gusta más mirar la tele o usar el teléfono de mamá, o siempre estás haciendo enojar a mamá o papá y sientes que no puedes hacer nada bien. Para vos también tengo una muy buena noticia. Podés empezar de nuevo. La Biblia dice que Jesús es tu ayudador en Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Antes de levantarte de la cama, todos los días pedile a Dios que te ayude a ser obediente, a pedir perdón por las cosas malas que hiciste, a leer tu Biblia de nuevo, a ver los videos que mandamos en la iglesia, a orar todos los días. De esta manera, la promesa de Dios en tu vida se va a cumplir y Dios te va a ayudar a ser un buen niño y cada día mejor. Hoy es un buen día para empezar de nuevo de la mano de Dios y recordá que Él también te dio un beso en la mano y cada vez que sientes miedo o te sientas frustrado, desanimado porque te alejaste o porque no haces bien algo, poné tu manito en tu mejilla y decí, Jesús me ama, Él me ayuda. Jesús te dejó una carta para leer todos los días, una carta de amor. Te dejó un beso en la manito hace 2000 años y no se borra. Cada vez que necesites, poné tu manito en tu mejilla y recordá que Él te ama. Jesús te amó en esa cruz, muriendo por vos en tu lugar. Hace como Chester el mapache, usa el beso que Jesús te dio por siempre y seguí adelante. Espero que esta historia te haya gustado y te haya tocado el corazón como para volver a empezar hoy con Dios, de la mano de Dios. Muchísima fuerza, muchas bendiciones. Hasta el próximo video.
limpiaste y me diste esperanza. Cristo, te seguiré, te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo, te seguiré.